Hablaré un poco de la historia del puerto de Cosco, cómo es que se influenció mucho en la ciudad. Cosco puede parecer una ciudad común y corriente, rodeada de algunos cerros y un mar tranquilo. La principal actividad es la pesca, y en particular la industria conservera. Por eso muchas empresas han instalado sus plantas procesadoras en la zona industrial de Cosco. Y como toda ciudad pesquera, la actividad principal se concentra en el muelle. El desembarcadero artesanal de Cosco tiene poco más de 21 años y constituye el principal reducto desde donde los pescadores extraen los recursos marinos para el día a día. Las industrias conserveras han instalado sus plantas procesadoras para aprovechar la generosidad del mar. Una de ellas es Hajdú, que cuenta con una de las plantas procesadoras de sardinas más poderosas a nivel de Sudamérica. Hola con todos, me encuentro en la bocana del muelle, donde podemos apreciar la puerta de acceso de la empresa Hajdú hacia el muelle, donde la empresa hace su respectivo descargo y encargo de sus materiales. Este terminal o muelle es de uso privado, ya que el uso lo hace la empresa Hajdú. El muelle es utilizado para el embarque del personal de la empresa, así como por los pescadores de la caleta para el embarque y desembarque del personal y material. El muelle Hajdú de la caleta Cosco es una estructura de concreto armado, que tiene un ancho de 3,5 metros y un largo de 120 metros. Como observamos, el ancho solo calza para la entrada de un camión tipo C2 y C3, según reglamento, ya que el muelle soporta un peso máximo de 30 toneladas y se permite una velocidad máxima de 10 km por hora. Ahora hablaremos sobre las partes del muelle de Cosco. Puente. Es el tramo inicial del muelle que conecta el camino de acceso prácticamente en la barimétrica cero con el cabezo. Tiene como finalidad facilitar el tránsito de los vehículos y peatones. Está básicamente en función de dos factores. Primero, la profundidad necesaria en el cabezo para que pueda fondear las embarcaciones. Segundo, la ubicación debe estar fuera de la zona de formación de olas, ya que no permite el acoderamiento de embarcaciones al producirles exceso movimiento. Cabezo. Es la parte más ancha donde termina el muelle. Se considera 3.10 metros como ancho mínimo necesario para el tránsito de vehículos y grúas. En el cabezo se efectúan la mayoría de operaciones de servicios tales como carga y descarga, mediante grúas colocadas sobre el muelle u otro tipo de maquinaria que pueda prestar el mismo servicio. Defensa. La defensa cubre los bordes de atraque del cabezo del muelle. Generalmente están construidas con pilotes de madera de fibra larga, por cuartones y tablas de madera, o por bloques y llantas de Hebe. En nuestro caso, está formado por llantas de Hebe. Elementos de la estructura de un muelle. Primero veremos los elementos de la infraestructura. Pilotes. Constituyen los elementos de soporte del muelle, porque trabajan a manera de columnas empotradas en el terreno. Estas dimensiones varían de acuerdo a la profundidad en la que se encuentran, la longitud de penetración requerida y la carga portante que va a soportar. Arriostramiento. Son elementos diagonales u horizontales que conjuntamente con los pilotes forman triángulos indeformables con el propósito de dar rigidez al muelle. Estos son necesarios cuando se tiene un mar demasiado movido, el muelle se encuentra ubicado a mar abierto o las exigencias del proyecto así lo requieran. Ahora veremos los elementos de la superestructura. Las vigas transversales son aquellas que se encuentran perpendiculares al eje del muelle. En forma conjunta con los pilotes forman el pórtico resistente y reciben el tablero de rodamiento. Losas longitudinales son vigas paralelas al eje del muelle que unen los pórticos entre sí y sirven de la losa o tablero de rodamiento. De acuerdo a una entrevista con algunos trabajadores y pescadores, el muelle de Cosco se construyó a base de una losa nervada y pilotes. Como parte adicional de las instalaciones del muelle y partes del muelle, anexaré algunas imágenes donde podremos ver casetas de vigilancia, ojo de gato, anclaje para las lanchas, una grúa, pasamanos y una escalera para tener acceso al muelle. Enrocado. Enrocado es la construcción de una estructura conformada por rocas colocadas o acomodadas, con el objeto de proteger estructuras de la erosión y socavación que producen las aguas. Como podemos observar,
El enrocado se construyó con la finalidad de proteger la estructura de las empresas Hajduk y Austral a lo largo de todo su perímetro fronterizo al mar. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mar se fue retirando y con ello el riesgo de algún daño. Rompeolas. Rompeolas es una estructura costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de las olas del mar o del clima. El puerto Koshko no cuenta con la presencia de una estructura rompeolas. Sin embargo, a 3.5 millas mar adentro, está ubicado la Isla Santa que opta a tal función, apaciguando de esta manera la velocidad de las olas. Hoy vamos a hablar acerca de las fallas de la estructura del muelle. La falla estructural está definido como el desprendimiento o aplastamiento de los recubrimientos, grietas, disminución de dimensiones originales por efectos de la corrosión, en cualquier parte de la estructura. ¿Y cuáles son las causas? Las causas puede ser el concreto. ¿Por qué? Porque el concreto está expuesto a sales inorgánicas, cloruros, sulfatos que están presentes en el agua de mar. También hablamos de la corrosión del acero, del refuerzo. ¿Cómo se produce la corrosión? Pues se produce un proceso electroquímico en el que el hierro, en presencia de la humedad, se oxida al entrar en contacto con el oxígeno del aire, dando como resultado un producto color café conocido como el óxido de hierro hidratado o herrumbre, que se puede apreciar. Pues ese hierro crea capas y hace a que el concreto trabaje a tracción, y ustedes saben que el concreto es malísimo en tracción, pues por eso es que se desprende. Pues las consecuencias de esto pues son graves, ¿no? Pérdidas económicas para el propietario, reducción de niveles de seguridad, fisuras que afectan psicológicamente a las personas. Como puede ver, no está seguro estando en esa estructura. Sentimiento de inseguridad en los usuarios. A continuación les detallaré los tipos de embarcaciones que llegan a Puerto Koshko, así que sin más preámbulos, comencemos. Sobre las olas, un barco va. En la visita que hicimos a dicho lugar, observamos que las embarcaciones que llegan son netamente pesqueras, cuyos propietarios son empresarios, dueños de grandes fábricas, tales como la empresa Hajduk y la empresa Austral. Dentro de los tipos de embarcaciones tenemos los barcos, las lanchas y los botes. Y de nuevo, lo que me gusta a mí. Tanto los barcos como las lanchas son embarcaciones diseñadas y equipadas para la pesca industrial, cuyo objetivo principal es lograr un gran número de captura de peces, los cuales son transportados desde el punto de pesca hasta el muelle de Koshko. Una vez en el muelle, esta materia prima es transportada a las fábricas pesqueras para el procesamiento final que se les dará. Lo que más abundan son los botes, los cuales son pequeños, usados para la pesca artesanal o para el transporte de los containers desde las embarcaciones más grandes hasta el muelle, y también son usados para el transporte del almuerzo de los pescadores. Ahora pasaremos a ver cómo se aprovecha la pesca en el muelle de Koshko. La pesca que se da en el muelle de Koshko se hace con fines de beneficio comercial, en este caso para el sustento de poblaciones cercanas. Aquí podemos ver lo que trabajan acerca de la pescado de la industria. Aquí encontramos a los trabajadores que están lavando el pescado y los ponen en cubetas para luego venderlo.
El lavadero que se observa ahí se ha deteriorado con el paso del tiempo y en general podemos ver que el lugar donde se hacen las ventas no se encuentra en buen estado. A los costados del muelle se encuentran botes en mal estado que no son utilizados. Aquí podemos observar una embarcación que lo llaman la chata, que sirve para que los botes desembarquen ahí y así facilitar el traslado de los peces a la vía terrestre. Posteriormente se traslada lo pescado a la vía terrestre mediante una tubería que sale de la chata y llega a la fábrica mediante un motor que hace que los impulse.